La mayoría sabemos del evento maravilloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y muchos solo lo recuerdan una vez al año en la celebración de Semana Santa. Lamentablemente hemos caído con verlo solo como un acto litúrgico y nos hemos atrevido a restarle importancia. Hoy aprenderemos tres aspectos importantes para lo cual aprovecha la resurrección en la vida del cristiano, basándonos en la pregunta de nuestro catecismo de Heidelberg, la pregunta número 45, la cual dice: ¿qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? La respuesta es: primero, por su resurrección ha vencido a la muerte para hacernos participantes de aquella justicia que conquistó por su muerte. Segundo, también nosotros somos resucitados ahora por su poder a una nueva vida. Tercero, la resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una cierta prenda de nuestra gloriosa resurrección. Pensando en lo primero, tenemos que saber que por la resurrección de Cristo, la muerte está vencida y somos hechos participantes de aquella justicia que conquistó por su muerte. En este punto, se nos da a conocer que la muerte está vencida. Nosotros tenemos ahora la seguridad en Cristo de que aquella muerte que nos separaba de Dios ya ha sido vencida. Recordemos que el término muerte tiene dos enfoques. Lo primero se refiere a la separación del hombre y el segundo enfoque se refiere a la culminación de nuestros días. Ambas tienen relación, pues ambas son consecuencias de la desobediencia de nuestros primeros padres, pues el hombre queda destituido de la gloria de Dios y por su voluntad queda bajo maldición a volver al polvo cuando sus días terminen en esta creación. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que la muerte está vencida si aún morimos? Si cada día hay gente muriendo, ¿cómo es que la muerte ha sido vencida? Al hablar de la resurrección de Cristo, necesariamente tenemos que hablar de una muerte que ha sido vencida, ya que el hecho de que alguien se haya levantado de entre los muertos por su propia voluntad y por el poder del Espíritu Santo, indica que el poder de Satanás, quien nos tenía bajo el imperio de la muerte, ya no tiene autoridad sobre nosotros para alejarnos de Dios para siempre. La muerte fue vencida cuando Cristo se levantó de entre los muertos, pues la muerte no pudo retener al Señor como lo ha hecho con todos los hombres desde Adán. No debemos olvidar que la muerte es la paga del pecado. Todo aquel que comete pecado y vive en el pecado está muerto. La muerte es su paga, la cual lo aleja de Dios y lo condena. Mas el que ha pasado de muerte a vida por medio de Jesucristo ya no tiene tal deuda de muerte, pues Cristo ha pagado con su muerte la deuda que nos condenaba y nos hacía reos de muerte. Esta acción de parte de Dios hacia sus hijos por medio de Jesucristo se le llama justificación. De ser justos pasamos a ser declarados, de ser injustos pasamos a ser declarados justos. La justicia que hay en Jesucristo se nos transfiere por la fe en Él, para que en su muerte seamos sepultados y perdonados, y en la resurrección seamos justificados. Leamos lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo, al levantarse de los muertos, hace que por la fe en Él nuestra deuda sea pagada.
y toda aquella culpa sea quitada y seamos lavados de nuestros pecados y así también perdonados para vida eterna. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 16 al 20, leemos lo siguiente: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo hace énfasis en que sin la resurrección de Cristo, la fe es vana, no sirve, es inútil. Por lo tanto, no hay justificación. Aún somos culpables, estamos en nuestros pecados y seguimos siendo reos de muerte, muertos en nuestros delitos y pecados, deudores a la justicia de Dios, por lo tanto, condenados. Eso es si no hubiera resurrección. Pero es en la resurrección de Cristo en donde está toda nuestra seguridad de salvación y nuestra esperanza. Confirmamos esto en lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, la cual dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Notamos que por el poder de la resurrección de Cristo comienza en nosotros para regenerarnos, es decir, haciendo que volvamos a nacer. Somos nuevas criaturas, borrón y cuenta nueva, para que vivamos en esperanza en Jesucristo, haciéndonos herederos de bendiciones que no se corrompen y que se preservan, que no se pueden contaminar ni acabar, y llegar así a la completa redención que hay en los cielos. En segundo lugar, somos resucitados para una nueva vida. Como ya se ha dicho, la nueva vida es conocida como la regeneración, es decir, es volver a un nuevo inicio, a un nuevo comienzo, y para eso es que somos resucitados en Cristo, para gozar de un nuevo comienzo en nuestra relación con Dios. Si no nacemos de nuevo, no podremos entrar al reino de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 5 al 11, nos dice lo siguiente: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano debe vivir continuamente considerándose muerto al pecado, pero viviendo una nueva vida en Cristo. Todo aquel que ha creído en Cristo verdaderamente se esforzará por vivir más en la nueva vida y menos en la vieja naturaleza, con la certeza de que el día de nuestra resurrección de entre los muertos seremos perfeccionados sin relación alguna al pecado para siempre.
La Biblia llama a esto la segunda resurrección, cuando Cristo venga. Y la primera resurrección se da cuando Cristo nos llama a ser sus hijos y respondemos en obediencia, pasando de muerte a vida. Debemos saber que esa obediencia se ve en la vida que estamos viviendo en santificación, como un proceso de crecimiento diario. Hablar de un proceso significa trabajo duro de parte de nosotros, ya que hemos creído y por lo tanto debemos de dejar de hacer aquello que no honra a Dios. Y no debemos dejar de esforzarnos para que cada día nuestra vida dé testimonio de que somos del Señor. Es un trabajo arduo. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 6, también nos enseña lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La misericordia del Señor sobrepasa nuestros errores. Cuando Él nos escogió para salvación, no se fijó en el pecado tan monstruoso que nos separaba de Él, sino que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida en su Hijo eterno, en Cristo Jesús, para que llegando el tiempo nos mostrara su amor a llamarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Por eso es necesario que no desmayemos. Si cuando éramos débiles y condenados, Él nos amó en Cristo, ¿cuánto más ahora? Sigamos adelante dejando atrás todo lo que para nosotros era ganancia y sometámonos a Dios, reconciliémonos con aquellos con quienes estamos distanciados y seamos mejores mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y como dijera la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Toda la base o fundamento para vivir una vida en Cristo viene del cielo, del Dios de gloria. Cuando queremos vivir una vida mejor, dejando a un lado los principios escriturales, celestiales, que se nos ha revelado en la Biblia, jamás lo hallaremos. ¿Cuántas personas quieren vivir en paz y seguras y quieren saber de Dios, pero no ponen como base para su vida la sola escritura? Están solo buscando una forma de escapar de su realidad sin querer cambiar su modo de vida. Todo aquel que está en Cristo y ha renacido en Él, pone su mirada en Él, su propósito en las cosas de arriba. Esto no quiere decir que las cosas de abajo, es decir, los de la tierra, no sirven para nada. Lo que el texto está diciéndonos es que si la base de toda nuestra vida y decisiones no están en lo que Dios nos ha revelado de la eternidad a la temporalidad, entonces todo lo que poseamos será para nuestra perdición. Las cosas de la tierra tienen su propósito, tienen su lugar dentro del plan eterno de Dios, pero no deben tomar el lugar que la palabra de Dios tiene en nuestros corazones, no deben tomar el lugar de Dios en nosotros. Si dejamos que los pensamientos humanos nos guíen y dejamos a un lado la palabra como rectora de la totalidad de nuestra existencia, entonces fallaremos. Por ejemplo, el sol, la luna y las estrellas fueron creados para los fines específicos dentro de la creación, pero nunca fueron creados para guiar nuestras decisiones ante Dios y ante los demás. Estos astros no pueden influir en nuestra forma de vivir, ya que no fueron hechos para eso. Y así toda la creación, incluyendo el pensamiento humano,
Toda la creación solo fue creada para servir a Dios y no para que tomemos decisiones a partir de ella. Solo partimos de la palabra para vivir. Si hemos resucitado con Cristo, vivamos por medio de Él y para Él. En tercer lugar, debemos saber que la resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una cierta prenda de nuestra gloriosa resurrección. Al no perder de vista los principios bíblicos en nuestras vidas, sabremos que al tener nueva vida en Cristo, tenemos la seguridad que nos levantaremos de entre los muertos a una gloriosa resurrección en Cristo. Como lo dijera el pastor R.C. Sproul, que no debemos pensar que la vida en Cristo se acaba cuando morimos y nos entierran, pensando que el polvo es nuestro fin, sino saber que nuestro destino final es del polvo a la gloria. La carta a los Romanos capítulo 8 versículo 11 nos habla de esta seguridad de resurrección y nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La seguridad de levantarnos de entre los muertos como Cristo se debe a que cuando fuimos renacidos por Dios, el Espíritu Santo empezó a dirigir nuestras vidas y ahora mora, vive en nosotros, y por ese don maravilloso seremos levantados por su poder cuando fuere tiempo para vivir en gloria perpetua ante el Señor. La promesa de resurrección también ha sido criticada y puesta en duda, pero el apóstol Pablo lo confirma por inspiración de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 23. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La condición del hombre no siempre fue estar destituido de la gloria de Dios, sino que fue creado para gozar una perfecta relación con su Creador hasta el punto en que cayó en pecado y quedó destituido, quedó lejos de la gloria del Señor, destituido de la relación de su Creador y Señor. Y fue así como en Adán todos morimos y quedamos lejos de Dios. Todos quedamos corrompidos, amando más la mentira que la verdad. Pero la promesa de redención en Cristo estuvo presente desde el principio para vivificar a los que en Él creyesen con el poder de su resurrección de entre los muertos. Y por último, encontramos en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20 al 21, la cual nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor nos exhorta a no pensar que nuestra ciudadanía tiene su origen en este mundo, sino de los cielos, de Dios mismo. Pues llegará el día en que tanto nosotros y todas las cosas seremos transformados a semejanza de su gloria. Esa es nuestra esperanza de vida eterna,
pues somos de Él. Y si somos de Él, nuestro pensamiento tiene que ir transformándose a su semejanza. Y no solo nuestro pensar, sino también la totalidad de nuestra vida. Para cuando el Señor venga en las nubes, vivamos con Él para siempre. Si no has creído en Cristo y has pensado que la vida no tiene sentido y que es mejor vivir una vida según tu parecer, el Señor te está llamando y quiere librarte de la condenación del infierno, pues los que viven y mueren sin Él serán condenados. Mas a todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y no tiene condenación. Si has creído en Él, sé paciente, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A Dios sea la gloria eternamente y para siempre. Amén.